Ante la injusticia y la desigualdad, hace 200 años se libraron batallas. Este es un momento histórico. Es el camino que por tantos años habíamos esperado. Honduras es un grupo de voluntades que cada día escriben su historia. En Frente a Frente se escribe y se cuenta la verdad de lo que sucede en Honduras. Somos los ojos y oídos de la sociedad. Renato Álvarez es la voz que lucha para que el miedo se convierta en esperanza, para vivir en una sociedad justa y abierta. En el bicentenario de la independencia patria, la lucha continúa. Frente a Frente, lunes a viernes, 7 de la mañana, por Canal 5, El Líder. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente. A menos de 70 días, y mire usted cuánta incertidumbre con las elecciones generales. Yo personalmente creo que van a haber elecciones. Estoy convencido que habrán elecciones. Pero hay momentos, al ver este panorama político de Honduras, no es que entro en duda, pero me genera cierto grado de incertidumbre ciertas cosas que uno ve. Por ejemplo, este asunto de la empresa que va a transmitir los resultados electorales preliminares. Mire usted cuánta polémica al respecto. Un proceso que está un poquito más de 2 meses. Unas elecciones tan importantísimas para el futuro de Honduras, que todavía no tengamos claridad. Me deja a mí con ese grado de incertidumbre, les digo, cierto grado de incertidumbre, que me provoca hacer esta pregunta. Y que aparezca en pantalla, en la dimensión de la pantalla esta pregunta, ¿ve? Francamente, ¿cree usted que hay gente interesada en boicotear las elecciones? Y mire, la pregunta es en general. Y yo parto de la premisa que habrán elecciones. No podemos permitir que nadie boicotee las elecciones. Y no crea usted que entro en contradicción. Solo permítaseme esta mañana, ante este panorama, preguntar francamente, ¿cree usted que hay gente interesada en boicotear las elecciones? Yo no entiendo que a un poco más de 60 días todavía no tengamos claras algunas cosas que son fundamentales para darle credibilidad, transparencia, certidumbre a este proceso electoral del 28 de noviembre. Tomando en cuenta que no estamos para aguantar procesos electorales con la polémica, con la controversia y con el desenlace de los pasados, que nos ha dejado muertos, discordias y el país enteramente dividido, con gobernantes que no pueden alcanzar consensos, porque como el país está partido, fraccionado, hay sectores que no creen en la gobernanza ni en el gobernante, sencillamente porque creen que están ahí por fraudes. Y ese es el peligro de que no haya credibilidad, que la gente no quede conforme
con los resultados del proceso, arguyendo que quien está gobernando o quienes están gobernando es porque hicieron fraude. Entonces el país queda como estamos. Y los retos que tiene Honduras, sobre todo económicos. Miren los retos que tiene Honduras, sobre todo económicos, para hoy y para los próximos años. Nos debiese arrancar un poco más de compromiso en todo, sobre todo en la élite política, de ponerse de acuerdo para buscar mínimos consensos para que el próximo gobernante, no importa quién sea, busque los mínimos consensos para arreglar tanto problema estructural, no tanto coyuntural, estructural que tiene Honduras. Porque si no es que ya entramos en esa pendiente de Estado fracasado, miren, lo vamos a lograr, vamos a fracasar como Estado. Por eso entonces queremos reflexionar hoy sobre esta situación que no deja de provocar incertidumbre, francamente. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, y parto de esta nota que ayer nos preparó el periodista José Andino, que divulgamos, para luego presentar a nuestros invitados, tanto aquí en el set como desde sus residencias. La transmisión de los resultados electorales preliminares TREP para las elecciones generales entra en una nueva encrucijada, al asegurar el presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguirre, que no firmará ningún contrato con la empresa MCA hasta que cumpla con la entrega de las garantías bancarias. Su servidor, en su condición de consejero presidente, no va a firmar ningún contrato hasta que se presente esa garantía de cumplimiento, pero debe haber un plazo fatal, y eso es también lo que se ha hablado, porque este proceso no se puede retrasar más. Y también importante mencionar que ahí quedó plasmado y quedó claro, son las condiciones con las cuales se le adjudicó, y sí esperemos que con estas propuestas alternativas que presenten, analizarla, pedir una opinión legal para nosotros tomar la decisión en las próximas horas. Asimismo, Aguirre reaccionó ante la supuesta denuncia que la empresa de capital argentino presentó documentos adulterados, por lo que ya han comenzado a indagar sobre el caso. Desde esta presidencia también hemos solicitado que la Comisión Técnica de Evaluación indague también e informe al Pleno sobre también las denuncias que se han presentado a esta empresa, y con estos elementos nosotros pues tomar una decisión como órgano colegiado. Por su parte, la consejera electoral Rixi Moncada afirmó que se trata de una campaña del partido oficialista que repercute en el sistema financiero, al negarse 3 bancos otorgar garantías a la empresa argentina. 3 bancos grandes del país han negado la garantía a la empresa de transmisión. Y eso no es casualidad. Más de 20 días que les han tenido que se da la garantía, y cuando ya se va a otorgar les dicen no se le puede dar la garantía. Ahora está a flor de piel una campaña, pero esa campaña es una campaña de ataque al Consejo Nacional Electoral, al Poder Electoral, a las elecciones generales 2021. Pues entonces se imagina una empresa que no tiene garantía del sistema bancario, entonces quiere decir de que no es una empresa sólida. Y el Partido Nacional no dirige el sistema bancario de un país, por así decirlo. Entonces ahí hay otro aspecto que está saliendo a la luz pública. Una empresa que no tiene la confianza del sistema bancario, ¿cómo va a ser contratada con un contrato de cerca de $6 millones? El director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León, dijo que el máximo órgano electoral debe actuar de inmediato si se demuestra que la denuncia es correcta. Y si en este proceso se ha identificado que la empresa presentó documentación falsa, que la empresa no tiene la experiencia que acredita tener, lo correcto es tomar una decisión administrativa inmediata del Consejo Nacional Electoral. Si ninguna de las 4 empresas, o una de las 4, o 2, o 3, no tienen la capacidad, se toma una decisión, o se quita y se pone una de las empresas que estaban muy cerca de ganar y que tenían la capacidad, o
se sienta esta empresa y se le exige que cumpla lo que ha propuesto. El consejero electoral Kelvin Aguirre manifestó que si la empresa no cumple las condiciones esta semana, el contrato será otorgado a la segunda empresa mejor evaluada en el proceso, Grupo Proisi, de origen mexicano. Hasta el 25 de septiembre tiene la empresa MSA para cumplir con las condiciones que ha solicitado el máximo órgano electoral. Si no, el Pleno estaría tomando una decisión. José Andino, Telenoticias. Bueno, para debatir este tema, que no deja de generar elucubraciones, porque un exmiembro del Consejo Electoral del Partido Liberal, de la Comisión Electoral del Partido Liberal de las pasadas elecciones primarias, muy preocupado, luego de lo que dije, me escribe: buenos días, Renato, me dice, los rumores que andan es una posible constituyente. Si es que este rumor es viejo, Ricardo Leiva, este rumor es viejo. Yo lo escucho desde hace ratos, que hay partidos interesados en eso, aunque lo han desmentido. En Libre lo han desmentido, que quieran aliarse con Jo para una constituyente. En el Partido Nacional lo han desmentido. El mismo presidente Hernández ha dicho que él entrega el poder el 27 de enero. Pero ahí anda ese rumor, afectando las emociones de muchas personas, ¿verdad? Pero bien, miren, para debatir este tema, tenemos esta mañana aquí en el set a Jesús Mejía. ¿Qué tal, Jesús? Bienvenido. Buenos días, Renato. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia. Y en efecto, estamos muy preocupados, Renato, porque la forma como se están planteando las cosas, creo que perdió la perspectiva el Consejo Nacional Electoral como institución, y aquí tenemos que luchar por la institucionalidad. Creo que es muy claro. Ya me va a hablar de eso. He visto que sobre usted hay mucha controversia en las últimas semanas. Se afirma que lo batearon ahí en el Consejo Electoral para ser asesor del mismo, los dos votos de Libre y el Partido Liberal. Eso es lo que hemos informado nosotros, porque sale del mismo Consejo Electoral y de todos los medios de comunicación. Mira, Renato, yo te puedo compartir aquí la certificación del 10 de septiembre, donde me nombran como asesor de Kelvin. Asesor de Kelvin. Donde dice que en la sesión de tal fue aprobado. Sí. Posteriormente a eso, con el consejero Kelvin, hablando con él, dijimos: es bueno revisar todo lo que está a tu entorno. Sí. Porque creo que se vuelve una responsabilidad cuando uno asesora tener todos los elementos correctos. Y procedimos a revisar las licitaciones. Y encontramos primero el documento falsificado. ¿Quién falsificó documentos? MSA, la empresa que está... La empresa argentina, a la que se le adjudicó la transmisión de resultados electorales. Porque la fecha de creación del documento es posterior a la fecha de legalización, lo cual no es posible. También revisando, habían 4 elementos importantes que tenía que cumplir la empresa, que certificaran su experiencia en la transmisión de resultados electorales preliminares, y no cumplía con ninguno de los 4 elementos, y también se le informó al concejal. Y uno como asesor les dice: bueno, es importante que ustedes lo hablen en el pleno y pongan esto, y es una situación que hay que resolverla. Entonces, usted es asesor de Kelvin, solo que permítame desviarme unos segunditos. Sí, claro. O sea, eso no se somete a votación en el pleno del Consejo Electoral. Pues hasta donde yo he sabido, no. Ahora, Renato, me siento con los equipos técnicos, porque hay los equipos técnicos de planta del Consejo y los que estamos de asesores. Y les puse sobre la mesa: miren, pasó esto. Entonces tenemos un problema con esta empresa, porque no es posible que una empresa que falsifica documentos va a ser la que va a transmitir el resultado el día de la elección. Se descalifica. O sea, es un tema, Renato, de qué es lo que representás. De que una empresa que sea, súper limpia. Y se le explicó y les di a ellos las pruebas y les dije: ¿qué pasó? Que no lo vieron. La respuesta de ellos en su momento fue: no, ese es un tema del equipo que revisó la parte legal. Okay. Pero en la parte técnica también dejaron pasar todo esto. Pues que mira, que ningún proceso es igual, me dijeron. Sí, pero ustedes saben de que no es lo mismo un voto electrónico, en el cual uno llega y aprieta una pantalla, que venir, agarrar un acta, escanearla, encriptarla, ponerle una firma digital, enviarla, recepcionarla, verificar la firma digital, luego postearla, hacer el ICR, digitar los datos
y luego divulgarla. O sea, es un proceso un poco más largo. Y esta empresa no certifica haber hecho eso nunca. Y empezamos ya en discusiones técnicas, ¿verdad, Renato? Pero el tema aquí es, ¿qué es lo que quiere el pueblo de Honduras? Vaya, yo siempre pienso en el 2017. El 2017 fue un momento bien difícil para Honduras. ¿Por qué? Porque al igual que el 2005, querían que declaráramos presidente a una persona sin contar el 100% de las actas. Y tenemos que aprender los hondureños que aquí se tiene que contar el 100% de las actas. Se puede hablar de resultados, se puede hablar de tendencias, no es irreversible, solo la muerte. Ha pasado en Estados Unidos en elecciones estatales, en las cuales la gente piensa que ya ganó, y cuando entra en el lugar donde el candidato es fuerte, las cosas cambian. Y es lo que llamamos una muestra balanceada. Entonces, al dar todas estas situaciones, Renato, generó una gran molestia en las concejales Rixi Moncada y Ana Paola Hall. Y no entiendo por qué, porque más bien deberían de alegrarse de que si había algo malo, se encontró para que se corrigiera a tiempo, y no que viniera algo que una semana antes de las elecciones alguien lo viniera a señalar y le estallara en la cara. Porque esto no se trata de que Kelvin Aguirre sea el presidente del Consejo Nacional Electoral, se trata de que son un órgano colegiado y tienen que entender y aprender a trabajar juntos, que yo estoy viendo que hay una división ahí que no está bien para el país. Hay muchos sentimientos personales que hay que dejarlos en la casa, pero para el país ellos han sido contratados para trabajar como equipo y darnos un resultado de primer nivel, no menos, Renato. Y eso es lo que nosotros señalamos. Si les generó molestia y ya salen ahora en los medios diciendo que van a revertir lo de mi contratación, no se preocupen. Yo voy a seguir asesorando a Kelvin, lo voy a seguir apoyando, porque yo creo que es importante que salga bien el proceso democrático. Y el tema si estoy contratado o no por el Consejo, eso es irrelevante para mí en este momento. Para mí lo importante es que tengamos una elección que sea limpia, que la gente esté bien dirigida el día de la elección. ¿Por qué te digo eso, Renato? Porque tenemos una plataforma el día de hoy que nos dice que creo que alrededor del 25-30% de los lugares de centros de votación no tienen transmisión, ya sea por energía o por cobertura de datos. Estás hablando que 18.300 y pico de urnas que van a haber. Si le ponemos que es 30%, estás hablando de que hay 5.000 urnas que no van a llegar. O sea que solo hay 12.000. En el 2017 fue exactamente lo mismo. Llegaron el 70%, de las cuales 12% venían con inconsistencias y se postearon solo 58%. Y con eso quería que declaráramos un presidente. Entonces, lo he hablado extensamente con el concejal Kelvin de cómo preparar a los consejeros para ese día, porque tienen que prepararlos. Tienen que ver el comportamiento del 2017 y qué hubiera pasado si hubieran entendido cómo se comporta el electorado en todos los lugares. Entonces hubieran podido ver lo que nosotros vimos en ese momento. Pero fue que yo el martes, después de las elecciones, es que salí y les dije, miren, el resultado es este. Porque vimos el resultado 2013, 2010, aún 2005, donde mirás, donde hay una tendencia del Partido Nacional y donde está la tendencia que históricamente era el Partido Liberal, que se ha fraccionado entre liberal y libre. Entonces, para terminar de entender esto, usted es asesor porque se lo pide directamente el presidente actual del Consejo Nacional Electoral o porque el partido le pide a Kelvin Aguirre que lo nombre a usted asesor personal en este proceso. No, es una cosa con Kelvin directamente. Es directamente con Kelvin. Sí. Pero y entonces... Sí, y sí, Renato, yo pertenezco al Partido Nacional y sí voy a defender la causa justa que sea el Partido Nacional. Si algún ala o alguna persona del Partido Nacional quiere hacer algo que no está bien, lo voy a rechazar 100.000 veces. Y eso tiene que tener muy claro la gente. Yo caigo mal a veces porque me paro en 30, como dicen. Si algo está malo, Renato, no... Okay. Tiene que decir que no, ya estuvo. Entonces, es asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral, pero contratado por el Consejo Nacional Electoral. O sea que si dos votos, el de Rixi y el de Ana Paola, dicen, no, ya no vamos a contratar a Jesús Mejía, votan y usted deja de ser de asesor contratado por el Consejo Nacional Electoral para Kelvin Aguirre. Aunque dice, voy a seguir asesorando a Kelvin. Nuevamente, Renato, lo que me importa a mí es que tengan gobernabilidad ellos. Ok. Si mi presencia ahí da ingobernabilidad, no hay problema. Pero entonces Jesús Mejía dice, yo descubrí esto y se lo planteo al presidente del Consejo Nacional Electoral.
que esa compañía de Argentina, MSA, a la que le adjudicaron el contrato para transmitir los resultados electorales preliminares, falsificó documentos. O sea que ahí no es de que corrija MSA, sino que se anule esa adjudicación, porque ¿cómo va a corregir la falsificación de documentos si así fuese? Ya el hecho está consumado. Claro, y mira, Renato, la empresa no cumplió la parte técnica, o sea, no la cumplió. Ahora vamos a la segunda, que no fue descalificada, que es diferente porque en la parte legal cumplió con la documentación. ¿Cuál es la segunda? Una empresa mexicana, y la empresa tampoco cumple técnicamente. Entonces sería un grave error a estas alturas adjudicarle a una empresa que cumplía mucho menos que la que el día de hoy no tiene el respaldo técnico ni la experiencia. Entonces nos pone en otra situación todavía más precaria. Es como que te dicen, aquí tenés dos caminos, o te tomás la medicina o te morís. Ahora, entonces, ¿qué plazo le está dando Kelvin a la empresa argentina MSA? ¿Qué es lo que va a corregir? Hasta el día de hoy creo que ya el plazo de la prestación de garantía expiró. Creo que está bien la posición del concejal en que los equipos técnicos corrijan o revisen nuevamente el tema de la falsificación de documentos y corrijan su informe, porque no es culpa ni de Kelvin, ni de Ana Paola, ni de Rixi. O sea, ellos tienen sus equipos, es un órgano colegiado, Renato. Y te lo digo como yo fui funcionario público, nosotros tenemos equipos que revisan las cosas minuciosamente y cuando uno está administrando le llegan las cosas ya supuestamente masticadas solo para tragar. Estos equipos no revisaron bien eso y ellos tienen que corregir el error que cometieron y decir en efecto que hay un documento que es inconsistente. Bueno, pero corregir es prácticamente decirle a MSA, usted ha cometido ilícitos, no le podemos adjudicar el contrato. Claro, decirle, mire, encontramos este documento y esto es un indicio de falsificación de documento, por ende, usted no puede continuar. Ahora, y si la segunda tampoco reúne los requisitos, ¿y con qué empresa nos vamos a quedar a un poquito más de 60 días entonces? Bien, no me diga que con Mapa Soluciones, no, o con el nombre cambiado que le haya puesto Mapa Soluciones. No, ni participó en Mapa Soluciones. Participó una empresa colombiana, no llegó, creo que era Smart Data, la colombiana. O Smartmatic. Es que hay dos, Smart Data y Smartmatic. Ok. Smartmatic es una empresa bastante grande, que tiene origen venezolano, pero tiene mucho prestigio. O sea, es bien difícil hablar de este tema, Renato, porque uno quiere ser muy profesional. Y yo creería, cuando usted dice, esta tiene mucho prestigio, yo sé que usted es nacionalista y defiende los intereses del Partido Nacional, la gente va a decir, está diciendo Smart Data porque lo puede favorecer en un proceso electoral. No, me estoy refiriendo ahorita a Smartmatic, de Smart Data no sé. Ah, Smartmatic entonces, ¿está refiriendo? Sí, y fíjate, Renato, que yo me metí en internet a buscar, pues, porque esta empresa sí no la conozco, y en los últimos, creo que 6 meses, llevaron 7 procesos electorales en 7 países diferentes. Entonces, yo no puedo venir a referirme mal de ninguna empresa, a menos que tenga una constancia, como lo que pasó con MSA, que tenemos un documento, que las fechas no coinciden, y que nos dice que es un documento falsificado al cual le hicieron copy-paste a un sello. Hombre, pero ¿cómo se le pudo pasar por alto a tanta gente, a las consejeras, al consejero? Porque ustedes tienen representación, si es que Kelvin Aguirre, a los veedores, a la comisión legal que revisó todo esto. No entiendo, 20 cerebros que se les haya pasado este asunto. Claro, y eso es algo que nuevamente, Renato, en la habitación así es. Hay un equipo legal que revisa que todos tengan la documentación legal y hacen su informe y dicen cumple o no cumple. Ok, respondamos entonces a esa pregunta. Pero no es asunto de querer boicotear el proceso electoral, Jesús, cuando a un poquito más de 60 días todavía no nos ponemos claros ni en esto. Bueno, sí tengo ese temor que sí quieren boicotear las elecciones, Renato. Las encuestas es un mecanismo de medición de cómo está la situación en ese momento, es una foto. Y la encuesta ponen a Tito Fura bastante arriba de los demás. Entonces hay que buscar cómo deslegitimizar el proceso electoral, generar un caos, para que cuando venga el momento de las elecciones, que la comunidad internacional diga, no, miren, aquí las cosas no estuvieron bien. Entonces no vuelvan a hacer elecciones. Y todo esto viene por el mismo motivo del 2017. Y te voy a contar la historia, Renato, porque es importante que la gente lo sepa. Mira, Renato, la intención del 2017 no fue comprobar que Nasrallah ganaba o no, porque él sabía que había perdido.
Aquí la intención del 2017 fue deslegitimizar el proceso para repetir las elecciones y que solo fueran 2 personas. ¿Por qué? Porque la división del Partido Liberal y Libre les hace tanto daño a ellos mismos y son irreconciliables por lo visto. Entonces andan buscando, ¿cómo decir?, la segunda vuelta forzada. Y está pasando lo mismo ahorita. Están buscando una segunda vuelta forzada. Y es nuestra democracia. Así está el día de hoy. Y mientras esté así de esta forma, no tienen por qué venir a manipular el sistema. Pero mira que esto depende con el prisma que tú estés viendo el proceso electoral, porque yo tengo ya varios meses de estar escuchando a Rixi Moncada que aquí andan fuerzas oscuras tratando de boicotear el proceso electoral, y lo dice la representante de Libre en el Consejo Nacional Electoral. Bien, Nato, para mí es escandaloso que una empresa que va a transmitir nuestros resultados electorales, los cuales no queremos un fraude, tenga un documento falsificado. Para mí es escandaloso, porque si tuvieron el valor de falsificar un documento para ganarse un contrato, no van a tener el valor de modificar un resultado. Sí lo van a tener. O sea, son mercantilistas. No nos interesa nuestra democracia. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo le quedo el beneficio de la duda a los concejales, por lo que dijo el concejal Kelvin el día de ayer, de que ya le pidieron a los equipos técnicos de que se informen al caso, se refieran a lo que está sucediendo. Creo que es importante que el Consejo Consultivo, Renato, a través de sus equipos técnicos, entren de lleno a revisar los términos de referencia y la documentación, que son documentos públicos. Y también ver, tal vez nosotros estamos equivocados, Renato. Tal vez nosotros estamos siendo demasiado juiciosos y decimos, no cumple, y tal vez sí cumplen, ¿verdad? Pero, por eso decimos que se involucren los demás. Salvador Narrala pasa hablando todo el tiempo que él quiere gente en las mesas, pero ni siquiera manda gente al Consejo Consultivo. Entonces es un doble discurso, y son cosas que tenemos que cambiar. O sea, si nos vamos a involucrar, involucrémonos de lleno, pongamos gente competente, que revise, que se sienta a leer, que queme las pestañas, y que diga a conciencia cierta, hey, esto está bien, esto no está bien, o esto va de acuerdo a lo que decían los términos de referencia y cumple con lo que quiere nuestro país, porque tenemos que acostumbrarnos a que pedimos un traje hecho a la medida para Honduras. Yo escuchaba que esta empresa, MCA, hasta hizo una propuesta de cómo subsanar la garantía. Hombre, si es que esa no es una empresa privada de ellos. O sea, el Consejo Nacional Electoral es una institución pública y se rige bajo ciertos criterios. Bueno, entonces, no puede cambiarse eso. Eso nos ha asombrado también, que no haya podido lograr las garantías del sistema financiero nacional esta empresa argentina. Te hago una pregunta, Renato. Si tú vas y sacas un préstamo para hacer una casa, tienes que dejar una garantía, dejas una garantía hipotecaria, dejas el terreno y la mejoras, que es la construcción de la casa. Por si el día de mañana tú no pagas, entonces viene el banco y se cobra con la casa. Si tú vas a un proceso de licitación y te dice necesito una garantía por 100 millones, está bien, se le va a cobrar el 1.5 o 2% de la garantía. Eso sí, me tiene que dejar respaldo de los 100 millones. Este es un proyecto de 158 millones de lempiras, que para una empresa grande no debería ser problema. Son apenas 5 o 6 millones de dólares. Entonces, que no vengan el día de hoy a decir que es el sistema bancario nacional. Entonces, ¿por qué no se van al sistema bancario internacional, donde ellos vienen? Un país como Argentina tiene bancos más grandes. Entonces, que no van con ese discurso que tampoco es válido y no se lo vamos a aceptar. Pues aquí que cumplan con la ley de Honduras. Miren, él es Jesús Mejía, asesor personal del presidente del Consejo Nacional Electoral, Kelvin Aguilar, y el hombre que admite que él fue el que descubrió esos documentos que ahora generan o le han puesto duda a la empresa que el Consejo Electoral le adjudicó el trabajo de transmitir los resultados electorales preliminares. Renato, y quiero algo muy claro, yo sé que los demás compañeros van a participar ahorita. Sí. Nosotros ni siquiera nos atrevemos a recomendar una empresa. O sea, en el mercado hay empresas y que vayan a buscarse unas 3 empresas que hayan hecho buenos procesos electorales y que han salido exitosos y que ahí escojan una. O sea, ni siquiera nos metemos ahí. Lo que queremos garantizar es que el día de la elección no estemos ahí en que el que pierde ande enojado porque el resultado no le favorece. Claro, aquí tenemos que aprender a ser caballeros. La última buena elección que pasó en nuestro país fue en el 2001, entre el doctor Rafael Pineda Ponce, que en paz descanse, y don Ricardo Maduro. Luego de cierre de urnas, creo que de 10 a 11 de la noche, el profesor Pineda Ponce, que es intibucano como nosotros, salió en los medios a felicitar a Ricardo Maduro. Tuvimos
4 años súper buenos de gobierno y es el último buen recuerdo que tenemos electoral. Pero usted dijo la última buena elección. Mire lo que pensé yo. La última y transparente elección fue en el 2001, porque las subsiguientes han estado preñadas, como diría don Osvaldo Ramos Soto, de inconsistencias, irregularidades y mañas. Renato, hay una Honduras antes de Mel y una Honduras después de Mel. Y eso no lo podemos decir, no lo podemos evitar. O sea, lastimosamente, aún en el 2005, sin venir una urna, con un quick count, que eran 141 urnas y solo con resultado 103, Arístides Mejía salió a los medios a dar resultados diciendo que Mel era presidente, que está mal, porque lo que tuvo que haber dicho, tenemos un quick count en el cual hay una tendencia favorable al Partido Liberal. Está bien, pero no contaron un acta. Y se tardaron como 5 días en empezar a contar la primera acta para que el presidente Lobo se diera en su momento. Y lo dijo el presidente Lobo en una reunión que estamos presentes. No vale la gota de sangre de un ciudadano la presidencia de la República. Ok, miren, ya tenemos todas las conexiones listas para esta mañana. Tony García es el coordinador de la Comisión de Medios del Partido Libertad y Refundación. Ahí está Tony. Ahí está Tony. En el lado superior izquierdo de la pantalla veo también a don Augusto Aguilar, exmiembro del Tribunal Supremo Electoral. Ahí lo vemos en la parte inferior izquierda de la pantalla. Y en la parte inferior derecha, Juan Carlos Elvir, diputado del Congreso Nacional, que está en su casa de Santa Rosa de Copán. Juan Carlos, ¿o aquí en Tegucigalpa? No, en Santa Rosa. Ah, en Santa Rosa, muy bien. Bueno, han escuchado atentamente a Jesús Mejía, el asesor personal del presidente del Consejo Nacional Electoral. Así que están todos los insumos para iniciar el debate luego de estos consejos comerciales. Porque ahorro en el mejor banco, tengo la mejor tasa de interés. Abre tu cuenta de ahorro. Disfruta más hoy. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Así es, por cortesía de Banco de Occidente llegan las noticias en tunota.com. Si está pasando, está en tunota.com. Titulares: mula de narco muere en aeropuerto. La cocaína que llevaba en el estómago lo envenenó. Policía hispano salva bebé de un mes que fue lanzado desde un edificio en New Jersey. Hombre duerme en el sofá para acompañar a su perro anciano que ya no puede subir las escaleras. Indignante, niñas lloran desconsoladamente porque señora les quemó la cara. Y una mujer de 74 años, mire lo que hizo, salva a su perro arrojándose sobre un caimán de 1.80 metros. Y cámara capta momento en el que sicario asesina a reconocida periodista en Colombia. Estas y otras noticias puede ampliarlas ingresando a tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Francamente, ¿cree usted que hay gente interesada en boicotear las elecciones? Es la pregunta de hoy en Frente a Frente. Y una fuente mía, periodista cultiva fuentes, me dice, solo para decirle que esa empresa que descalifica a Jesús es la única que cumplió la parte técnica, es decir, es la única que pudo escanear en tiempo real las huellas y todo lo demás del proceso. Lo sé, me dice, de fuentes creíbles. Él solo habla de un documento, pero esa empresa cumplió con todo lo elemental del proceso, que es lo que se buscaba. Eso no lo dice Jesús. Si usted mira, él solo se enfoca en ese documento supuestamente falsificado. Ya vas a responder a eso. Ya tengo listo, como les decía, a Tony García, a Juan Carlos Elvir, lo mismo que a don Augusto Aguilar, pero antes tengo la llamada de Milton Benítez. Milton Benítez es candidato a la presidencia de la República y también aspira
a gobernar Honduras. Milton, te escuchamos aquí en Frente a Frente. Adelante, buenos días. Buenos días, Renato, y al pueblo hondureño. En efecto, lo que te acaba de decir la fuente, la empresa con mayor credibilidad es la empresa que se está queriendo desertificar con el objetivo de aplazar y seguir haciendo retardos en los plazos para no cumplir el calendario. En su defecto, sería oportuno, y al inicio, en el prefacio del programa, se escuchó claramente lo que decían los concejales, cómo 3 bancos negaron las garantías, y una garantía bancaria no tiene ningún tipo de riesgo al hecho de certificar para que una empresa pueda venir a transparentar el proceso electoral. Aquí, y tu pregunta hoy es muy importante y para el pueblo hondureño, yo creo que es un boicot sistemático, y aquí don Augusto va a ser muy elegante escuchar de su experiencia. El arrebatarle la autonomía al CNE es el boicot estructural a las elecciones. No puede el partido oficialista manejar el dinero para las compras, para este tipo de retardos, y volver un tema con un exfuncionario público, con procesos judiciales, que venga a descalificar y formar una diatriba en un momento tan álgido para la democracia de nuestro país y para la paz social que tanto requiere. Quiero decirte que por buena fuente, la empresa argentina y la empresa norteamericana están desplazando a las empresas que han venido ejecutando los fraudes, y que tan cómodamente el partido de gobierno se siente. Pero aquí quiero decirle, porque nuestro equipo en el Consejo Consultivo nos ha informado diariamente que Fernando Anduray, que diferentes partidos políticos llegan a torpedear y no a discutir en esencia la democracia para que Honduras comience a tener un clima de unificación. Yo quiero decirle a Jesús Mejía, si sabe cuáles son los 3 bancos y si hay una razón mínimamente estructural para que un banco le niegue garantías, y qué le dijeron a las empresas extranjeras, porque nosotros tuvimos que contactar a las otras empresas que estaban ofertando. ¿Y cuál es la empresa que está ofertando después de la empresa argentina y norteamericana? Una empresa que no ha generado la transparencia adecuada. Y con esto yo quiero decirte, Renato, y al pueblo hondureño, no le quitemos la autonomía, la esencia al CNE, que ha venido trabajando por transparentar. Estamos queriéndonos diluir en temas que no son torales. Aquí la transparencia es el eje fundamental para que los y las hondureñas volvamos a unificarnos. Y en el Congreso se está retardando, se le está certificando a Juan Orlando que maneja a través del CIAT y los pagos este tipo de contrataciones, más de 600,000 personas, y eso, estoy equivocado que me lo diga el experimentado Augusto, más de 600,000 personas va a ser pagada a través del CIAPI en el tema de las capacitaciones. Es un clientelismo político, es arrebatarle al CNE, un órgano que en este último mes se convierte en la vértebra de la democracia y de la vida patria en este país. Por tanto, me parece demasiado irresponsable que Jesús Mejía, que para ser asesor de Kevin Aguirre, no tenía por qué ocupar más de 7 días de escándalo y esos elementos aleatorios que parecen insignificantes. Luego lo que dice Renan Inestrosa son los que realmente están haciendo de este momento histórico del país algo que va a llenar de incertidumbre al pueblo hondureño, y que en virtud de que le estemos diciendo que haya que votar masivamente, que lo volvamos una fiesta, Renato, y con esto concluyo, puedo garantizar y le puedo garantizar al pueblo hondureño que lo toral en este momento es que se le quite el control al partido en gobierno, y si no, que me desmientan los panelistas, y partiendo por
el magíster Augusto, que le tengo mucho respeto, que se le quite el control, que se le quite el control, que se le quite el control al partido en el gobierno de qué, Milton? Del CIAFI. Del CIAFI. Porque ellos son los que están ahora con el presupuesto, no el CNE. El CNE no está ejecutando presupuesto. Y eso es la peor conspiración de boicot para las elecciones y volverlas intransparentes. Y eso es lo que ha evitado que un banco con una solidez financiera le pueda decir que no a la garantía. Por lo único que un banco le puede decir que no a la garantía a una empresa extranjera es porque esté en complicidad para que no hayan elecciones. Y si no, reitero, en este momento es de escuchar no a un activista político como Jesús Mejía, a un expresidente, a un hombre que ha estado con Nicanor Moscoso, presidente de los tribunales supremos electorales de Latinoamérica, con una gran experiencia. Ahí tenemos una eminencia, y no a activistas políticos que vengan a diluirnos hoy en este momento histórico. Yo te agradezco mucho, Renato. Pero recuerda que es el asesor del presidente del Consejo Nacional Electoral. Y mira cómo influyó, que dice que él descubrió un supuesto documento falsificado de esa compañía. Y ahora nos tiene este asunto sin empresa para transmitir los resultados electorales preliminares. Pero bueno, buenas reflexiones, son oportunas. Milton Benítez. Sí, Renato, pues solo por precisión. Sí. Por precisión, pero es un documento con una fecha. Está faltando a la verdad Jesús Mejía, como siempre para él es de cotidiana acción. Es una fecha. La empresa que mejor cumplió con todos los requisitos técnicos, y digo, porque esto nos están informando, el equipo consultivo, no hay que faltarle a la verdad Jesús Mejía, no volvamos un caos ya a este país, por favor, y escuchemos al maestro que nos diga, y yo termino con esto, el boicot estructural a las elecciones es, y le digo a Jesús Mejía, si tanto está expectorando amar esta patria, que le diga a Juan Orlando Hernández que le entregue la potestad económica al CNE y que no quiera controlar a través del CIAFI y volver un clientelismo político a todos los representantes de mesa. Ok. Milton Benítez, candidato presidencial, tienes un minuto de réplica para luego pasar a don Augusto Aguilar, a Tony García y a Juan Carlos Elvir. Bueno, representa a lo de Milton, que siempre me trata con mucho cariño porque me dice Cookie en sus programas, en sus grabaciones. Primero, no tengo ningún proceso judicial en ningún lugar abierto. O sea, de entrada, hemos sido funcionarios públicos y ser parte de la función pública conlleva a señalamientos de alguien que no le guste algo que uno tomó decisión. Y uno está a disposición de la ley. Que el Ministerio Público haga su trabajo, que investigue y que al final, si ellos encuentran indicios, pues ellos van a requerir. No tengo ningún proceso. Lo otro es parte esencial de un proceso del Estado de contratación en una licitación pública, la presentación de una garantía. Y las garantías no necesariamente pueden ser racionales, pueden ir también un banco internacional y emitir la garantía, Renato. O sea que podrían venir con un banco argentino y que este envíe la garantía de respaldo para que el Banco Nacional le emita una segunda garantía. También se podría algo así. Referente al tema de CIAFI, mira, Renato, fíjate que es interesante este dato. Cuando se hizo esa ley estuvo el abogado Jorge Calix involucrado en el desarrollo de todo esto. Y él fue parte de los que estuvieron de acuerdo que se pusiera eso. Simplemente es un control. O sea, no podemos seguir operando sin controles. Y entiendan algo, y lo hablaba con unos amigos el día de ayer. Si el sistema está muy blindado y ponemos una persona muy corrupta, no va a poder manipularlo porque el sistema está blindado. Es un tema del proceso, el tema del control interno. Vaya, yo cuando fui gerente no puse una persona de control interno, yo hice un departamento de control interno porque sabía que eso era lo importante, lo que me iba a blindar el día de mañana a mí sobre cualquier señalamiento. ¿Dónde? ¿En Hondutel? Y en Hondutel y Lené, en los dos lugares puse unidades de control interno. ¿Por qué? Porque si tenés un sistema bastante blindado, puede llegar la persona más corrupta del mundo ahí y no lo va a hacer. Y nuevamente, la empresa no cumplió técnicamente, y aquí lo vamos a ver más adelante, punto por punto, qué es lo que tienen que cumplir técnicamente y no lo cumplieron. Ok, terminemos entonces con Milton Benítez, que me pide unos 30 segundos. Adelante, Milton, y luego con el resto de panelistas. Sí, solo para dejar bien, porque participó el candidato presidencial, y cuando digo Cookie,
Y las investigaciones es porque tú lo sabes que estás, y ya como periodista te digo, hay procesos judiciales. Es más, las subestaciones, pero no quiero diluir el tema que tiene Renato hoy es toral, pero solo quiero, para esas imprecisiones que es característica de ustedes, que sí está procesado y que tenemos nosotros actos de corrupción que los podemos llevar a los tribunales y que se los hemos entregado al Ministerio Público. Ok. Sigamos con el tema, Renato. Vamos a la pausa comercial. Y así en este orden, Augusto Aguilar, Tony García, Juan Carlos Elvir, siguen debatiendo sobre esta temática. A un poquito más de 60 días y todavía hay incertidumbre de cuál será la empresa que va a transmitir los resultados electorales preliminares por las objeciones que hace el presidente del Consejo Nacional Electoral, que dice que si no se subsana eso, no va a firmar el contrato. Y aquí hay que ser claro, el pisto los tiene el gobierno para pagarle a esta empresa que va a transmitir los resultados electorales preliminares. Y si no lo pide Kelvin, pues no transfieren ese dinero. Mira cuánta complejidad implica esto, ¿no? Pues mira, Renato, yo soy funcionario público. Si tu equipo carga las cosas al sistema, el pago sale bueno, inmediatamente. pero si no las carga, no sale. No, pero es fácil. Es y fácil. si mantiene Kelvin esta posición de que no le va a firmar el contrato a esta empresa por lo que tú dices, mira qué situación tan compleja. Renato, ¿tú firmarías algo que no está bien? Ese es el debate, por eso vamos a escuchar a Augusto Aguilar, a Tony García y a Juan Carlos Elvir inmediatamente después de estos consejos. Francamente, ¿cree usted que hay gente interesada en boicotear las elecciones? ¿Qué piensa el ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, una de las personas expertas en esta materia en el país, con mucha experiencia sobre esta problemática que estamos debatiendo hoy y cuál podría ser el mecanismo de solución? Augusto, adelante. Buenos días. En realidad estamos en una situación, diríamos, difícil. Y esto no es, diríamos, la causa. Ahorita estamos sufriendo el efecto de todas las cosas que no se hicieron en su debido tiempo y con la seriedad y con las formalidades que necesita un proceso electoral. Comencemos por la tardanza en aprobar la nueva ley, con una estrategia para que no hubiese oportunidad que la oposición o que los sectores organizados pudieran implementar o exigir que se aplicara la segunda vuelta. Por eso se dejó para el siguiente año, porque esto implicaba una reforma constitucional, y dejándola para el siguiente año ya no habría la oportunidad de que el Congreso la ratificara. Luego estamos en una situación en que todavía no se ha aprobado la ley del Tribunal de Justicia Electoral. Y hay otra serie de cosas que no quisiera abundar, pero quizás lo más importante es lo que estaba diciendo la persona que me antecedió en el uso de la palabra, es el hecho de que se le ha cercenado la autonomía al Consejo Nacional Electoral. Por primera vez en la historia hay una institución que es autónoma, independiente, desligada y que no tiene relación de subordinación con ningún poder del Estado. La misma ley que se aprobó establece que el Congreso Nacional aprueba el presupuesto y es obligación de la Secretaría de Finanzas de hacerle las transferencias al organismo electoral para que sean ellos los que manejen los fondos. Entonces todo eso a mí no me queda ninguna duda que tiene una intención y toda una estrategia. Y vea, Renato, estamos a las puertas de una nueva crisis si esto no se mejora. Claro. Y escuchando lo que yo estoy, a lo que habló ahorita el amigo Mejía, lo que veo es que no hay una preocupación por resolver el problema. En eso debería estar centrada la intención, la actividad y todo lo que se hace en el organismo electoral, en resolver el problema y no hacerlo más grande.
¿Cuál sería la alternativa para resolver esta situación de ese documento que supuestamente es falso? Si se contrata a otra empresa o se le da la oportunidad para que presente un nuevo documento o cualquier otra cosa que pueda realizarse para resolver el problema y no para incrementarlo. De tal manera que lo que estamos viendo en este proceso electoral como nunca es esa vinculación tan directa de ciertos dirigentes o líderes de los partidos políticos en las acciones o en las actividades del organismo electoral. Eso ha creado una serie de problemas y este es el efecto, insisto, y las causas fueron en todas esas anomalías que se cometieron desde el año pasado, esos retrasos y esas, diríamos, estrategias para que se naturalizara la confiabilidad en los procesos electorales de este país. Dijo dirigentes de varios partidos políticos, si no le interpreté mal, ¿así lo dijo Augusto? Sí, efectivamente, de varios partidos políticos, así es. Que intentan alterar, boicotear este proceso. Sí, pero más me refiero a esa vinculación con las responsabilidades del organismo electoral, a eso quiero referirme, porque en su creación y en la misma Constitución de la República y en su propia ley se dice que es un organismo independiente, sin relación de subordinación con ningún poder del Estado ni con otras instituciones, y obedecer nada más a la ley y a la Constitución, pero eso no se está dando en la práctica. Y aquí, precisamente, hace un momento hemos escuchado cuál es el lenguaje, cuál es el espíritu de lo que está sucediendo. ¿Cuál es la salida, Augusto? Pues me parece buscarle una solución, el diálogo, y luego encontrar alternativas. Si efectivamente, vea, hay una cosa que es importantísima que quiero decirle. Fíjese que nosotros en este país, esa gran desconfianza y esa, diríamos, problemática por contratar las empresas que van a hacer la transmisión la información preliminar, el TREP, de los resultados preliminares. La mayoría, la gran mayoría o casi todos los organismos electorales de América Latina tienen sus propios sistemas, sus propios técnicos, su propia tecnología, sus propios equipos y no andan contratando empresas. En la mayoría de los países, le doy otra información, hace tiempo que se dejó de utilizar la tinta indeleble, nosotros la seguimos utilizando por esa desconfianza y esa, diríamos, esa suspicacia en todas las actividades y esa intención de solo buscar el poder y no pensar en Honduras ni en la democracia. Esos argumentos que expone Jesús Mejía y el mismo Kelvin Aguirre, presidente del CNE, ¿son válidos como para firmar ese contrato de esta empresa argentina? Augusto Aguilar, se lo pregunto a uno de los mejores expertos en temas electorales de Honduras y en el continente, ¿o no? No conozco en detalle cuál es el problema, pero lo importante, si yo estuviese con esa responsabilidad, es buscarle la solución y no crear o agrandar el problema. Tony García, ¿qué piensas? Gracias, Renato. Buenos días. Pues mira, empecemos a hablar un poquito de la persona que está haciendo estas acusaciones, Jesús Mejía. A él se le considera uno de los cerebros técnicos del fraude de 2017. En el 2017, cuando Mapa Soluciones fue creada meses antes de las primarias, meses antes fue constituida como empresa y se le dio un gran contrato, ahí Jesús Mejía y el Partido Nacional no dijeron nada. Sí, les gustó, porque claro, era una compañía, amigos de ellos, que al final hicieron el trabajo como ellos querían. ¿Quién es Jesús Mejía? Alguien que dejó quebrado a la ENE, a Hondutel, y es la persona que está diciendo que hay problemas. Quiero recordar que esta adjudicación del contrato
fue hecho de manera pública, con veeduría social, con todos los dictámenes, y en ese momento todo estaba bien, todo estaba bien. Recuerdo yo que hubo muchos buenos comentarios sobre todo de entes independientes, no partidarios, diciendo que se había hecho muy bien el proceso, que era la compañía que mejor calificaba, que tenía los mejores informes técnicos, etcétera. Un mes después ya Jesús Mejía, quien quiso ser asesor del Consejo Nacional Electoral, pero con su pasado dudoso, sabiamente Rixi Moncada y Ana Paola Hall dijeron no lo queremos de asesor del CNE, y votaron 2-1 en contra de él. ¿Qué le quedó a Kelvin Aguirre? Bueno, contratarlo de asesor personal, ¿verdad? Como presidente, ni modo. Entonces ahí hay un malestar de él, que el CNE le dijo: no eres digno de ser asesor del CNE. Luego, venir a decir y acusar de falsificación, él es el único que lo está haciendo. Cuando hay un problema, si es que hay un problema, porque no sabemos, la fuente que tenemos es él, nadie más está diciendo eso. Si hubiera un problema, los concejales se reúnen, verifican la información, la corrigen, la subsanan, o si no, ponen a la que queda en segundo lugar, y ya. No, aquí no hay que hacer una crisis, aquí no hay que venir a descalificar el TREP, porque eso es malo para la democracia, Jesús. Eso es boicotear las elecciones. Y te quiero recordar que los boicoteadores de elecciones son candidatos a la lista Engel. Te estás metiendo hasta con Estados Unidos. Entonces, mira, el TREP ha sido algo que el Partido Nacional ha manejado siempre a su manera y conveniencia. La vez pasada, Mapa Soluciones, la compañía de ellos, y es un desastre de trabajo. Ahora hay una compañía argentina, con todas las calificaciones, que ya no es de confianza de ellos, por lo tanto, a descalificarla no sirve. Y si podemos descalificar todo el proceso, mejor, porque él dijo hace poco la verdad, pero lo dijo al revés. Decía que la oposición pensaba que iba a perder y que queríamos boicotear. Es al revés. Ellos saben que van a perder. Saben que el TREP va a dar resultados rápidos en contra de ellos. Aquí tengo un mensajito del analista Julio Navarro, que maneja muy bien los números, y me dice: el Partido Nacional no quiere TREP porque de 32 centros urbanos mayores de 30,000 electores están perdiendo 29 de estos municipios, y el gran terror que tienen que serán los primeros resultados que entren, y ya después no van a poder andar planchando votos, imprimiendo votos de nuevo, cuando ya la tendencia está bien grande, marcada. Entonces, el Partido Nacional es enemigo del TREP, hay que descalificarlo, y también el proceso electoral, porque al final, cuando pierdan, van a estar gritando que hubo fraude, van a estar queriendo descalificar y crear una gran crisis, porque para ellos perder no solo es perder, es tener problemas legales con la justicia nacional e internacional. Entonces yo le invito a Jesús que si tiene un problema, que él cree que lo hay, eso se discute con la prudencia, sin dañar el proceso electoral. Salir ahorita en televisión a decir que aquí hay gato encerrado es fallarle a la República. Como hondureños tenemos que apoyar elecciones limpias, transparentes y pacíficas, porque solo eso va a salvar Honduras. Y ya sabemos nuevamente quién es Jesús Mejía, lo que hizo en el 2017. Gracias, Tony, pero mira la complejidad de esto. Sí. Mira la complejidad de esto. Es el asesor personal del presidente del Consejo Nacional Electoral. Y mira quién dijo: no voy a firmar ese contrato con la compañía MSA de Argentina mientras no se investigue y se determine si hubo falsificación de documentos o no. Mira la complejidad de este asunto, ¿verdad? Mira, rapidito. No, y está bien, está bien, Renato, está bien que hasta ahí él diga: quiero asegurarme que todo está bien. Hasta ahí le doy el beneficio de la duda. Pero una vez que vea que todo está bien o que hubo un error que se corrigió, yo no creo que él va a osar no firmar esto, claro, porque sería ir contra el proceso electoral. Así que yo confío que él, con mayoría de los otros dos concejales, harán lo correcto. Por eso Augusto Aguilar tiene razón, hay que buscarle soluciones rápidas a este asunto. Sí, claro, Jesús, y luego voy con Juan Carlos. Mira, quiero rescatar algo que dijo don Augusto. El problema hay que sentarse en la mesa y resolverlo. Don Augusto sabe el aprecio que siempre le he tenido, y sí podemos tener algunas diferencias en el pensamiento
tal vez político, pero en la parte operativa siempre hemos ido en la misma línea. Y ese es el tema, hay que sentarse a resolver el problema. Ahora, nuevamente, Tony, quiero recalcar algo bueno que dijo Tony. Dijo, esto se tiene que resolver en el seno del Consejo Nacional Electoral. Correcto, pero quien a mí me está sacando del seno del Consejo Nacional Electoral son las concejales cuando toman personal un señalamiento de algo que no está bien. Nosotros solo informamos al concejal, mire, aquí hay algo que está irregular. Y esto es un problema, porque obviamente, como te decía hace un rato, tú no vas a venir a contratar a un jefe de redacción si te das cuenta que el título de la universidad es falso. Es decir, no, o sea, me está falsificando un título, aquí hay algo que no está bien. Tony, yo sé que vos sos nuevo en Libre, porque estabas con Salvador de Honduras, y entiendo que tuviste un problema con Salvador, pues ustedes eran bien íntimos, pues, con Salvador, y eso te hizo otro partido político. Cada quien tiene derecho a agarrar el camino que desee, pero sí te voy a pedir una cosa, no les mentiras, porque primero que nada en el 2017 yo no fui parte del proceso electoral, hasta ex post. Yo aparezco hasta el martes después de las elecciones. Antes de eso, yo estaba en Intibucá trabajando, hablando con la gente, buscando que la gente recibiera lo que necesita recibir y que ese es el apoyo para poderse desarrollar. Yo no estuve en el Consejo Nacional Electoral o en el tribunal en su momento, en el 2017, y eso lo quiero aclarar el día de hoy. Juan Carlos Elvir, ¿qué crees? ¿Cuál será el desenlace de esta problemática, Juan Carlos, que venimos hablando desde hace año y medio, quizá más tiempo, adelante hasta Santa Rosa de Copán? ¿Qué pasó con Juan Carlos? Después de las expresiones que he venido escuchando en este programa, me queda claro, y más claro que nunca, hay intención de boicotear el TREP, porque eso va a crear las condiciones de caos y crisis que pueda hacer prevalecer las agendas ocultas de continuismo que se han venido marcando. Creo que todo el tema de lo que relató don Augusto con respecto al tema de la dilatoria, las tácticas, es parte de esta misma estrategia. Y obviamente que existe toda la finalidad. Esta compañía le exigieron 3 certificaciones de experiencia. Presentaron 27 certificaciones de experiencia. Esta es la cuestionada, que requeriría un criterio de cuestionamiento. Normalmente, en este tipo de acciones, siempre se hace crisis o se genera este tipo de escenarios para buscar la manera de establecer negociaciones. Y estas negociaciones puede ser ese voto en contra de la contratación de Jesús Mejía en todo caso. Pero hay aspectos también que van más allá de lo que estamos hablando. Me preocupa mucho la expresión de la concejal Rixi Moncada cuando dice que hay entidades bancarias que no quieren, aún con las contragarantías externas, emitir una garantía nacional. Y obviamente que es una exigencia de la ley del Estado que sea una garantía de la banca nacional con respecto a ello. Si hay colusión o no, esas son expresiones que tienen que probarse que se puede hacer. Pero es un margen de duda muy significativo de algo que sucede en Honduras, y es que no hay Estado de Derecho. La injerencia de la estructura de gobierno en todas estas acciones, como lo ha mencionado lo del CIAFI, la manipulación o no de la erogación de los dineros de los contratos, y la injerencia con respecto a la autonomía del Consejo Nacional Electoral, es parte de esa acción, es parte de ese boicot, es parte de toda esa acción. Y ojo con lo que voy a decir, porque yo tengo mi seria duda si Jesús fue el que identificó esta acción. Eso lo sabíamos nosotros días atrás con respecto a la acción, que venía, que lo pusieron a él a decirlo, eso no tengo la prueba, de medio de prueba. Pero que ya lo sabíamos, sí lo sabíamos. Y es una certificación la cuestionada. Pero hay algo más grave todavía también. Vienen atrás del contrato de la otra empresa, que es el de las pruebas dactilares normativas. Y vienen atrás de eso porque no quieren que haya comprobación de huella dactilar. De hecho, hay una campaña con respecto al tema de votar con las 2 cédulas. Esa campaña boicotea el proceso de la huella dactilar, que es la que permitiría verificar, complementario al librillo donde usted firma y autentica la huella dactilar con respecto al tema de lo que la verificación de las personas y el número de votos por mes electoral. Si esa acción se hiciera 1 a 1 y no contra toda la base de información, para que cada mesa tenga el número de votos conforme a la huella dactilar demostrada por cada ciudadano
que bloquea su doble participación en el proceso electoral. Esta es una cosa sumamente delicada, que va a venir, y hay una campaña en medio, porque aquí hay todo un lobby también mediático de redes sociales encaminada a boicotear la acción. Este proceso de contratación fue verificado por veedores internacionales, por expertos internacionales que vinieron de México y otros países para lograr con ello garantizar de que este proceso, si es un criterio de subsanación, pues se hace el proceso de subsanación. Pero la intención no es esa, la intención es boicotear. Y ojo, esta decisión de esto fue por decisión unánime, no fue votación de 2-1, fue unánime. También Kelvin Aguirre expresó. Lo que él dice de verificar la información, sí, eso es parte del proceso de contratación. Pero hay una cosa que debemos de entender: las mafias gasteriles que se manejan atrás de esta infidelidad y que obviamente han inhibido al país a hacer procesos de contratación de manera fehaciente, que hacen que tengamos que recurrir a Inves o que tengamos que recurrir al PNUD para comprar medicamentos, hacer proyectos de infraestructura. ¿Usted sabe por qué recurren al PNUD o por qué recurren a Inves o la cuenta del milenio que le llamaban? Porque no aplican la ley de contratación del Estado, porque no aplican la ley de contratación del Estado y todo el enredo jurídico que implica que una contratación pueda ser boicotada o enquilosada en el sistema jurídico, no es vía administrativo. Creo que hay aspectos que tienen que valorarse, que el riesgo que se está corriendo es esa crisis que usted mencionó hace un momento. Ningún partido político de los que han discutido o medianamente de sospecha de que haya gente oculta para el continuismo, la constituyente, lo dicen públicamente. Pero el germen, el mecanismo para alimentar eso es la crisis. Y la crisis se está creando con este tipo de acciones. Porque venir a ventilar mediáticamente algo que puede ser resuelto administrativamente y que tiene que ser conocido y hacerlo público, solo tiene una intención, que es boicotear el prestigio de quienes han tomado la decisión y a través de eso doblegarles el brazo para que tengan que tomar o cambiar esa decisión con respecto a lo que está sucediendo. Delicado el futuro del país, delicado el proceso electoral, y ya veo en noviembre, en esas elecciones, las primeras horas después de cerrar las mesas electorales, con esta crisis nacional de grandes proporciones que pueda derivar en otras acciones que no son exactamente las más sanas para una democracia con independencia de poderes y en un Estado de Derecho que realmente le mire lacerado en este país. Bueno, voy a verificar, solo permíteme, porque si no se entendió, porque hay algunas breves interrupciones en el audio que tiene hoy Juan Carlos Elvir, pero que él me confirme. Voy a resumirlo así. Dice Juan Carlos Elvir que sí hay evidentemente una intencionalidad de boicotear el TREP y la verificación de las huellas dactilares. ¿Lo interpreté correctamente, resumiéndolo, Juan Carlos, para que la gente comprenda los alcances de tu planteamiento? Así es, y que el siguiente paso, después del TREP, viene el tema de la huella dactilar. Correcto. Esta información la tenemos nosotros de primer orden, y obviamente que hemos logrado, a través de interpretar lo que estoy señalando. Boicotear TREP y las huellas dactilares, ¿para qué? 30 segundos, Juan Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué? La huella dactilar va a permitir que exista la apertura para que haya votarse con las 2 cédulas de identidad y no con el censo actual, que es lo que hemos venido exigiendo, que se vote con el censo actual y una sola cédula de identidad. Hablar de votar la huella dactilar permitiría que no se verifique la información de la huella dactilar con el librillo. Usted se recuerda que el librillo que usted firma, donde autoriza su voto, que nunca ha sido cotejado con el número de votos del acta correspondiente, al hacer la huella dactilar se va a verificar. Y ojo, se ha filtrado, y esto lo dejo para investigación, el hecho de que pueda esa empresa de huella dactilar transmitir simultáneamente a otra base de información de un partido político quién está votando, para poder identificar quién falta conforme el censo que tienen estructurado, que todos conocemos y que es parte de la estrategia para el fraude electoral en el próximo proceso.
Juan Carlos Elvir, Jesús Mejía. No, repito, Juan Carlos, creo que aquí hay un malentendido. Por el tema de la huella no hay problema y entiendo que el Registro Nacional de las Personas ya le pasó hasta las minucias al Consejo Nacional Electoral y lo que corresponde a lo mismo para que vayan a cargar los aparatos y hagan las pruebas. Ahí no hay problema. Referente a la información el día de la elección, entiendo que se va a seguir aplicando lo mismo de las elecciones pasadas, que cada 30 minutos se le va a ir pasando a los partidos políticos la información que va entrando al Consejo Nacional Electoral como una copia para que ellos vayan cotejando. Entonces eso tampoco lo creo que es una denuncia, creo que es algo que se le da a todos los partidos políticos. La minucia sí no puede pasar a manos públicas, solo puede manejar o el Consejo Nacional Electoral o el Registro Nacional de las Personas o una institución de seguridad nacional. Eso también tenemos que tenerlo muy claro, no es parte de la ley. Y otra cosa, Juan Carlos, o sea, yo revisé, yo lo encontré, para mí estaba a la vista. Si ustedes ya lo sabían, ¿por qué no lo hablaron? Si ustedes lo sabían y Ana Paola era la presidenta del Consejo Nacional Electoral en su momento, ¿por qué no le asesoraron de que había algo que no estaba bien? Porque no es uno, son 2 documentos. Entonces, y eso no es el problema más grande. El problema más grande es de que ellos nunca han escaneado un acta en campo, nunca han transmitido el acta encriptada ni con firma digital, nunca han usado un ICR y tampoco nunca han hecho un proceso de divulgación y no han sido parte nunca de un proceso de elección nacional. O sea, nunca han hecho ninguna de las 5 cosas. Entonces, la parte técnica, claro que la cuestionamos, porque yo puedo hacer cualquier sistema en un ambiente controlado y cualquier ingeniero en sistemas o cualquier desarrollador me lo va a decir, es fácil, pones un servidor, te pegas por Wi-Fi o por como sea y te va a funcionar. Pero vámonos a las redes móviles. Las redes móviles carecen de estabilidad y el día de la elección las cosas no siempre salen bien. Otra cosa, era parte del proceso que tenían que darnos una alternativa para los lugares donde no se podía transmitir, que te lo pasé ahorita, Renato, donde no hay energía o donde no hay cobertura de datos o hay cobertura de voz. No dieron alternativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ¿qué era lo lógico para mí, Renato? Que hubiera un equipo, y te lo digo como asesor, no te lo digo como, o sea, casi una persona externa que mira las cosas. Si tú tienes de estos dispositivos móviles, bien puedes desarrollar una aplicación para que vayan al centro de votación donde no hay señal, tomar las fotos, que quede en cola y una vez salir en moto y cuando agarra señal inmediatamente se transmite. Sí. Terminemos con Juan Carlos Elvir porque está en comunicación con Frente a Frente el consejero suplente del CNE, Germán Lobo. Juan Carlos, con tu reflexión final en este segmento. El aspecto de lo que está señalando son criterios técnicos que son valorados y tienen su proceso de calificación cada una de esas acciones, que pueden ser conducentes, manejados técnicamente, y obviamente que el problema en nuestro medio es querer una empresa que no la vamos a encontrar en nuestro medio, porque las elecciones como se llevan a cabo en Honduras, de la forma en que queremos hacerlo, con las medidas de seguridad, no existe en el mundo, ni tampoco existe el nivel de desconfianza con respecto a la integridad y el secuestro de la integridad que ha hecho el partido de gobierno con respecto a eso. No existe en otro lado del mundo. Por esa razón es que no encontramos a la empresa modo con respecto a los criterios técnicos. Y también, obviamente, quienes tenemos experiencia en los mecanismos de contratación del Estado y hemos llevado algún día alguna limitación, sabemos que hay procedimientos de subsanación en tiempo y forma para poder hacer complementario y de verificación de la información que debidamente se puede hacerlo. Pero ventilarlo públicamente da la suspicacia de que existe otra intencionalidad y sobre todo el lobby en las redes sociales, en los medios de información para intentar boicotear el proceso. Crear crisis, dices tú, para boicotear el proceso. Crear crisis para otros objetivos. Tú hablaste de continuidad y hablaste de constituyente. Es parte del escenario. Okay. Generar la crisis. Es parte del escenario. Para ver cuál pega, constituyente o continuidad. Ok, déjame ahí. La pregunta que hago yo, en una encuesta de opinión, si usted preguntara a un ciudadano ahorita si es necesaria una constituyente, le va a decir que no. Pero si se dio una crisis institucional después del 28 de noviembre, después del proceso electoral, la reversión de la población puede cambiar, la expresión de la población puede cambiar y crear las condiciones para que eso suceda. Juan Carlos Elvir, vamos ahora con el consejero suplente, don Germán Lobo. Germán, buenos días. Muy buenos días, Renato. Para mí siempre es un placer saludarlo a usted, a los compañeros ahí en el panel de este gustoso programa. Mire, es oportuno mencionar
que para efecto de que el Consejo Nacional Electoral pueda implementar el TREP, esto se requiere que esto sea por unanimidad. Y usted recordará que cuando se iba a aprobar el TREP, el consejero Aguirre tuvo que deponer su posición para poderse sumar a la posición que habían adoptado las consejeras Ana Paola Hall y Rixi Moncada. Porque si él se votaba en contra de esa posición, pues no habría TREP. Eso es por una parte. Y hoy que estoy escuchando todo esta incertidumbre que se ha generado en la opinión pública, que más que venir a contribuir con la democracia de Honduras, viene a generar suspicacia y polarizar más a la sociedad hondureña. Y es por eso que me he permitido llamarlo a usted para hacerle una petición pública a mis compañeros del Pleno, que es oportuno que ellos, con los informes que tengan, puedan darle a la ciudadanía una explicación de lo que está sucediendo para bajar estos climas que, en vez de colaborar con la democracia, más bien vienen a polarizar más la sociedad. Y sobre si hay indicios de falsificación de un documento, creo que existen las instituciones del Estado con las cuales se pueden auxiliar para efecto de verificar esa documentación. Se puede auxiliar de la Procuraduría General de la República, se puede auxiliar del Tribunal Superior de Cuentas, así como del Ministerio Público del área de medicina forense, para verificar la validez de esos documentos. Yo creo que es momento de que como consejo, como un órgano colegiado, salgan a explicarle a la sociedad hondureña qué es lo que está pasando y qué decisión se tiene que tomar para orientar este proceso que estamos a 66 días. Y en vez de generar ese clima de fiesta, veo que se está torpedeando de todas partes. Esa era mi participación, Renato, para pedirle a mis compañeros del Pleno que es oportuno que aparezcan y que le den una explicación a la sociedad hondureña. Bueno, muchas gracias Germán Lobo, consejero suplente. Vamos a la pausa y continuamos con el debate. Jesús Mejía aquí en el estudio, Augusto Aguilar, Juan Carlos Elvir y Tony García. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Una vez que aprendes es muy fácil. Bueno, déjenme expresarlo así. No siempre donde hay canas hay sabiduría, pero en las canas del doctor Augusto Aguilar yo sé que hay experiencia, sabiduría y compromiso con el país. Después de todo lo que ha escuchado, luego que intervino usted por primera vez en el programa, ¿qué valoraciones tiene Augusto Aguilar? Bueno, que si de continuar las cosas así como están el día de hoy, vamos directo a una crisis en las elecciones que se van a realizar el 28 de noviembre, por una parte. Dos, es necesario, es urgente que se le busque solución a los problemas en el organismo electoral mediante el diálogo. Otros tribunales resolvieron cantidad de problemas mediante acuerdos y casi todos por unanimidad. Tres, que se le dé la autonomía al organismo electoral para evitar este tipo de atrasos. La compra de servicios, de materiales, etcétera, son más confiables cuando lo hace una institución autónoma y no cuando lo hace el gobierno central. De tal manera que se le está coartando la autonomía y eso es un grave precedente para hoy y para el futuro. Debemos hacer todo un esfuerzo por preocuparnos por las elecciones y no tanto por partidos políticos o por grupos de poder. Augusto, ¿ve usted una conexión entre este asunto de la cercenada autonomía del Consejo Nacional Electoral al no manejar el presupuesto con independencia, sino realizar procesos a través del CIAFI
para la contratación de servicios y todo lo que tenga que ver con este proceso, con este asunto que se está planteando hoy de que el consejero presidente del CNE no firma el contrato con la empresa argentina para la transmisión de resultados electorales preliminares, arguyendo ahí falsificación de documentos. Veo una relación entre ambas cosas que pudiese definir, forma parte de una estrategia para lo que ya planteaba Juan Carlos Elvir hace algunos minutos, que anda gente interesada, por un lado, viendo posibilidades de continuismo constituyente. No me queda la menor duda de que realmente es algo intencional y que esto tiene relación con haberle quitado la autonomía en la administración de los fondos. Vea usted, hasta las Fuerzas Armadas van a salir perjudicadas con esta disposición, o no sé cuál es la intención, porque recordemos que las Fuerzas Armadas reciben una cantidad bastante significativa de fondos para poder realizar el traslado del material electoral de ida y de regreso. Entonces todo esto es, diríamos, como una estrategia para obtener ventajas en el proceso electoral por el partido de gobierno. Y en consonancia, bueno, quiero ser consistente con lo que dice don Augusto. Miren, don Augusto fue presidente del Tribunal Supremo Electoral en su momento y él sabe la complicación de lo que es la parte operativa de la institución, y eso, por eso les digo que en el tema operativo con don Augusto estamos muy bien sincronizados, porque pues trabajamos juntos alguna vez y siempre el respeto existió, y como dice don Augusto, siempre cuando había un problema se sentaban en la mesa y lo resolvían, y era un tema de un equipo. Miren, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral fue adjudicado el año pasado y con las libertades que corresponden, serán un error de 1.000 millones de lempiras. Se pidió una ampliación presupuestaria, y es la ampliación presupuestaria la que cayó al CIAFI. Claro. Entonces, lo que es la parte operativa de carpintería, debían de manejarla como consejo para la parte operativa, y que esta ampliación sea para los proyectos especiales, que son los proyectos grandes, porque un proyecto grande se paga con cheques grandes, y lo que son los pagos pequeños, contratación de personal, el tema de los custodios, que todavía no existe, o sea, giraron una nota, creo que el 9 de septiembre, la concejala Ana Paola, antes de salir, donde decía que se iba a hacer el tema de los custodios y cuáles eran sus funciones, pero no dice cómo los vas a contratar, y eso siempre ha sido un tema de discusión y pleito entre los partidos políticos, y tienes que definirlo, porque le pedís ayuda a los organismos internacionales para contratar a esta gente. Entonces, mi recomendación sería, el presupuesto asignado, que lo siguen manejando de la forma histórica, que lo utilicen para la parte operativa, y que el presupuesto nuevo que solicitaron lo utilicen para pagar los proyectos grandes, que eso se te puede tardar 2 días en pagarlos y no afecta a nadie, mientras que el otro necesitas pagar los cash en el momento. Y así, en una reflexión patriótica, Jesús, en una reflexión patriótica, ¿no crees que el Consejo Nacional Electoral se ve condicionado por esta mecánica de estar yendo al CIAFI a pedir el dinero para esto, para lo otro, que este temita condiciona el proceso? Pues mira, Renato, mira, a mí me gusta la transparencia, me gusta la transparencia, pero autonomía siempre ha tenido el Consejo Nacional Electoral, siempre ha tenido autonomía, como Tribunal Nacional de Elecciones, como Tribunal Supremo Electoral, Renato, como Consejo Nacional Electoral. ¿No creí que esto cercena la autonomía? Tú sabes que yo siempre he pecado de sincero, y en este programa lo he hecho anteriormente, cuando algo que no me parece, no me parece, pero hablemos las cosas por lo que son. Aquí ha habido mucha improvisación. Mira, las primarias no hubo ni siquiera TREP. O sea, si hubiera habido una buena programación, tuvieron todo el año pasado, que estuvimos en una pandemia, para hacer trabajo de escritorio. Si se hubieran planificado bien, el presupuesto hubiera llegado bien, y hubieran hecho un TREP en las primarias, y no estaríamos el día de hoy peleando si la empresa funciona o no funciona, porque las primarias hubiéramos tropezado, y hubiéramos corregido los problemas del tropiezo, y ahorita en general iríamos de una forma sólida a una elección con empresas que ya han cometido los errores que se cometen en una elección normal, y con más experiencia. Lastimosamente, ha habido mucha improvisación. Ahí te envié hasta unas palabras del mismo don Augusto, que dijo que en las primarias el desorden se había dado
por la improvisación. Entonces, esas cositas, como dice don Augusto, esto viene por muchas cosas de atrás. Hay mucho juego político a veces hay mucho juego institucional, y obviamente siempre hay actores externos que están atacando el proceso para ver cómo desequilibran o cómo jalan agua a su molino. Y aquí tenemos que ponernos haciendo el chaleco de Honduras y punto. Miren, lo más importante es que el proceso salga transparente, que quien gane, pues celebre con su equipo, quien pierda, que acepte bien que perdió, porque está convencido que las cosas funcionaron bien. Pero el día de hoy, Renato, que tenemos una empresa que no tiene experiencia en las 5 cosas que te dije, que nunca ha escaneado un acta, que nunca le ha puesto firma digital, que nunca le ha encriptado, que nunca ha usado un ICR, que nunca ha divulgado. Entonces, obviamente, técnicamente tenemos una falencia, y son condiciones que son normales, son estándar. A Juan Carlos se lo digo, no es que se les pidió en experiencia algo que es solo para Honduras, no, hombre, eso lo han hecho en todos los países, o sea, no es algo nuevo. O sea, yo le pido a ellos cordura, miren, trabajen en equipo. Yo el mejor consejo que me llevo el día de hoy es lo que don Augusto ha dicho, hay que intentar trabajar y resolver el problema. Esto no es como el Cadejo, que le dan la espalda y supuestamente desaparecía, no es así. Usted tiene que enfrentar el problema y ver cómo lo resuelve. Si hay documentación falsa, pues cada quien, ellos son funcionarios públicos, ellos saben si pueden o no pueden dejar seguir eso. Ya la ley le dice a uno qué debe hacer, no tiene que ser Jesús Mejía. Yo simplemente le señalo una situación en la cual digo, aquí no está algo bien, y le digo al concejal Kelvin, mucho cuidado, porque tampoco quiero que él vaya a pagar los platos rotos de algo que él no hizo. Tampoco lo hizo Ana Paola, tampoco lo hizo Rixi. Vaya, demos el beneficio de la duda. Se les pasó por alto, es imposible, Renato. Igual la parte técnica, en el afán de que las cosas funcionen, o tener una empresa, al ver que las que hubieran querido que participaran no llegaron, decir, bueno, seamos tolerantes en la evaluación, y fueron tolerantes. Pero le pregunto al pueblo de Honduras, ¿ustedes van a ser tolerantes el día de la elección si las cosas no salen bien? Y son cosas que yo no quiero volver a ver ese viernes negro, cuando Salvador Narral incitó a la gente que se fuera a las calles en San Pedro Sula y saquearon muchos negocios. Y eso no puede volver a pasar en nuestro país. Y ojalá que sea lección aprendida para cualquier político, porque no podemos incendiar el país. Al final, aquí nos vamos a quedar viviendo todos, hombre. Cuidemos la casa. Augusto, usted que fue presidente del Tribunal Nacional de Elecciones, ¿qué tan difícil es para los representantes, miembros, magistrados en su momento, concejales ahora, desprenderse un poco de los intereses partidistas en ese Consejo Nacional Electoral y primar los grandes intereses de este país, que ya no aguantaría ni una elección general irregular, ni nada de lo que hemos venido viendo en los últimos procesos? ¿Qué tan difícil es desprenderse de esos intereses partidistas para primar los intereses del país? Pues no es tan difícil. Yo tengo la experiencia que cuando estuve de magistrado y también de presidente en 2 periodos, los otros 2 magistrados eran Jacobo Hernández y Saúl Escobar. Y el 99% de las resoluciones las tomamos por unanimidad. Así resolvíamos todos los problemas de manera consensuada. Ahora, yo quiero hacer una observación. En el caso de esta firma del contrato, si ya se había aprobado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral y hubiese una irregularidad, el responsable no solamente sería el presidente, todos, no, que los 3. De tal manera que no es una cuestión individualizada, sino que una responsabilidad del Pleno. O sea que si se comprobara algunas irregularidades de esta empresa, correcto, sería una actitud de rectificación de sabios que tendrían que hacer los 3 que aprobaron la adjudicación para esta empresa MSA de Argentina. Efectivamente. Es decir, y también no pierden nada con rectificar si en efecto es así, que hay falsificación de documentos. Así es.
La otra cosa que quiero hacer énfasis es que el Kelvin Aguirre no sería, en todo caso, si hubiera irregularidades, el único responsable, sino que los responsables es el Pleno, los tres, porque así se tomó la decisión. Bueno, yo con todo respeto insto al consejero presidente y a las consejeras a atender este llamado de Augusto, del mismo Germán Lobo, cuando dicen reúnanse, pero con un espíritu de resolver esta problemática. ¿Saben por qué? Porque esto le está creando una incertidumbre a este proceso electoral que no es conveniente. Si determinan que no es así como lo plantea Jesús Mejía, quien dice fue el que descubrió esa falsificación de documentos y que se lo hizo ver. Corrijo, Juan Carlos ya dijo de que ellos también lo habían visto antes. ¿Y por qué no habló? Esa es la siguiente pregunta. Juan Carlos, verifícame, porque en ese momento hubo unas interrupciones en el audio. Tú dijiste exactamente eso, que ya sabían de esa falsificación de documentos por MSA. Permítame ya sabíamos que venía la denuncia pública. Ah, bueno. Mire, Renato, un procedimiento de contratación serio ventila qué es lo que le establece la Ley de Contratación del Estado. Después define los plazos para los criterios de subsanación de cualquier criterio que pueda hacer. ¿Por qué cuando se detecta una irregularidad no se subsana o se investiga lo que procede, sino que corren a los medios de comunicación, a las redes sociales a ventilar estos criterios? Porque el trasfondo es otro trasfondo. Igualmente con el tema de la garantía. Recuerda que hay una garantía, debería haber una garantía de mantenimiento de oferta y otra garantía que es de cumplimiento de lo que corresponde a la erogación de los fondos. Entonces, que quede claro. El problema en ese medio es que se ventila públicamente. Ya sabíamos que venía la denuncia por este tema. Y ya sabíamos porque a la misma compañía se le llamó al Pleno a explicar qué fueron los criterios que tienen que ser. De ahí para adelante, el CNE tiene toda la autoridad legal y moral para lograr verificar esa información, inclusive en campo, en sitio, allá en el lugar de origen, donde esté emitida esa certificación. Y obviamente que ese es parte del procedimiento. No es, jamás ningún procedimiento dice que hay que ventilarlo públicamente. Porque esas cosas son procesos y procedimientos hasta no detectar. Si eso se hubiera contratado ya resuelto, firmado el contrato, el escenario es otro con respecto a lo que ha sucedido. Pero Renato, ¿recuerdas el sábado cuando nos texteamos sobre el tema que las concejales habían dicho que habían bateado mi nombramiento? Entonces yo simplemente respondo, esto se debe a esta situación, no es que yo vengo a ventilar a los medios a hacer un escándalo. O sea, a mí me preguntan por qué y yo explico por qué, Juan Carlos. Porque si yo de entrada se lo digo al concejal Kelvin que está en esta situación y que es importante que lo vean con los demás concejales e informo al equipo técnico, no es porque me interesa salir a los medios. Quien ventila en los medios son las dos concejales cuando no les gusta que le señalen que algo no está bien, en lugar de, como hizo un Augusto, sentarse en la mesa, ponerse a trabajar y decir, está bien lo que señala Jesús, o Jesús se equivocó, porque puede estar equivocado, Juan Carlos. Miren lo que está diciendo Jesús, está vinculando su nombramiento a la denuncia. No. Él lo está haciendo. Nada de eso, Juan Carlos. Yo estoy vinculando la reacción de las concejales hacia mi persona, no el nombramiento es del 10. Pero la vinculación de un voto en contra con respecto a quién denuncia. No, pero discúlpame, Juan Carlos. Mira, no hay justificación para un documento falsificado. No la hay, lo siento mucho. Y si todo el mundo cree que está bien, yo no voy a ir con todo el mundo, porque no la hay. Segundo, 5 cosas que no han hecho estas empresas. ¿No les preocupa a ustedes que estas empresas nunca han hecho un proceso nacional? No han llevado una elección de un país, no les preocupa eso. No les preocupa que nunca han escaneado un acta, que nunca han encriptado, que nunca le han puesto firma digital, que nunca han utilizado un ICR, que nunca han dado una divulgación. No les preocupa. Renato, porque todo el mundo diga que lo malo está bien, no hay por qué aceptarlo. La pregunta que estamos equivocados. ¿Por qué la decisión se tomó unánime? Ya lo dijo el concejal suplente Lobo.
¿O no lo escuchó? No, claro que sí, pero es unánime. No, pero ya lo dijo el concejal Lobo. No hubo oposición, no hubo oposición. No escuchó el concejal Lobo entonces, no le puso atención. Repítelo. Lo que dijo el concejal Lobo, no, le voy a decir lo que dijo el concejal Lobo. El concejal Lobo lo que dijo fue de que en aras que el proceso caminara, el concejal Kelvin tuvo que desistir de su voto en contra y ponerlo a favor porque le decía la ley que tenían que ir los votos por unanimidad para que las cosas caminaran. Entonces, que tenía que ser unánime, y por eso desistió de su voto en contra, para que las cosas avanzaran. O sea, no es que estuvo de acuerdo, y eso lo dijo el concejal suplente Lobo, no lo estoy diciendo yo. O sea, ahí queda claro que no hay intención de sabotaje. Pero discúlpenme, si algo no está bien, no obliguemos a los concejales a que cometan un ilícito, porque a la vuelta de la esquina van a estar solos, y van a estar con un proceso con el Ministerio Público, y van a terminar en la Corte. Y no es justo tampoco. Vamos a la pausa. Con Frente a Frente gracias a Bacredomatic, el banco que impulsa Centroamérica. Bacredomatic. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Sí está pasando, está en tunota.com. Más titulares nacionales e internacionales. Sí se puede. El grito de cientos de migrantes ante el Congreso de Estados Unidos para pedir residencia. Apenas el 5% de candidatos a elección popular participan en iniciativa de transparencia. De no creer, esto dice la prensa internacional sobre el vicepresidente de Surinam que jugó ante el Olimpia en la Liga de la CONCACAF. Scarlett Victoria, una de las 3 hermanas asesinadas en la colonia Izaguirre, soñaba con ser una gran pediatra. Transportistas definirán este miércoles en asamblea si van a paro nacional. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com. Banco de Occidente, cumplimos 70 años, reiteramos nuestro compromiso, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente. Bueno, los comentarios finales. Comienzo con el gerente de comunicaciones del Partido Libertad y Refundación Libre, don Tony García. Tony, mensaje final. Creo que no tiene retorno, Tony, en este momento. Vamos a aprovechar entonces para el comentario final de Juan Carlos Elvir. Juan Carlos. Gracias, Renato, nuevamente por la invitación. Realmente preocupado, nos vamos preocupados por las circunstancias que se están dando y ojalá que el Consejo Nacional y el equipo técnico que disponen logren solventar esta situación, porque si no, lo que va a suceder en el proceso electoral será sumamente... Así es, correcto. Comparto contigo. Y ya, que se sienten. Está bien que velen por la transparencia. Hay que velar por la transparencia porque estas elecciones sean lo más limpias o 100% limpias. Hay que trabajar por eso. Pero la sugerencia respetuosa, salten esos intereses partidarios que siempre los hay, salten eso, reúnanse y búsquenle una solución a este asunto. Porque no hacerlo es crear más incertidumbre de la que ya tiene este proceso. Sin avalar ilegalidades, reúnanse y si tienen que admitir que hubo errores, acéptenlo. Rectificar es de sabios. Y si la investigación de ustedes determina que quien está equivocado es el invitado nuestro, Jesús Mejía, esta mañana. No merece que siga asesorando al presidente del Consejo Nacional Electoral. Miren, si investigan, y no es cierto lo que dice Jesús Mejía, no merece ser consejero personal del presidente del Consejo Nacional Electoral, Jesús Mejía. Mándenlo a las duchas entonces. Pero el deber de ustedes, hombre, es defender los intereses de la democracia hondureña. Y eso implica que se reúnan y actúen colegiadamente.
actúen colegiadamente, pero háganlo. Si no, están ustedes aumentando el nivel de incertidumbre que tenemos los hondureños con esas elecciones. Voy con el comentario final de Tony García. Adelante, Tony. Gracias, Renato. Bueno, solo recordar que cuando el Partido Nacional estaba en control del CNE, Mapa Soluciones estaba muy bien, a pesar que fue una compañía que se constituyó meses antes de las primarias, no existían ni como compañía, y en aquel momento Matamoros Batson tenía la chequera a su disposición, el famoso poder de la chequera. Ahora el CNE, que es más independiente, no tiene la chequera, y tú sabes que el poder de la chequera es importante y le quita la autonomía al CNE, e históricamente así ha funcionado. Vienen más crisis para este boicot, viene lo de las huellas dactilares que mencionó el diputado Juan Carlos Elvir, y también va a venir la crisis de la tarjeta de identidad vieja. En algún momento el Partido Nacional va a decir que se quedó afuera no sé cuántas personas, cientos de miles de hondureños que no están enrolados, que no tienen la tarjeta, y que votemos con la tarjeta vieja. El asunto es boicotear, desprestigiar, y es algo que no debemos hacer, porque las elecciones es lo que el pueblo hondureño tiene cada 4 años para escoger a sus autoridades supuestamente libremente. Entonces, todo lo que sea un problema, si hay un problema, se resuelve. Nosotros confiamos plenamente en el CNE, en las consejeras, y si hay un problema lo van a resolver, no se van a ellas a poner ninguna soga al cuello y caer en una ilegalidad. Ninguno de los tres, estoy seguro, quiere hacer eso. Si hay un problema, se subsana, se resuelva, se busca la segunda opción, pero no hagamos una crisis de esto donde no existe. Tenemos que cuidar el proceso electoral. La verdad es que Libre lidera las elecciones, en las encuestas, y el TREP vendría a confirmar eso rápidamente, y el Partido Nacional está en contra. Esa es la gran verdad, es un gran boicot. Y tenemos que estar firmes y no permitir este tipo de situaciones, claro, que vienen a empañar un proceso que tenemos que cuidar como hondureños. Mira, la crisis existe desde que Kelvin no quiere firmar ese contrato para... Pero no puede, o sea, la ley no le permite, o sea, la crisis no genera por eso, Renato. Pero mucho cuidado, la ley hay que respetarla. Sí, pero se puede resolver, todo se puede resolver y subsanar con buena voluntad y con buena fe cuando hay ganas de hacer las cosas bien. Ahora, cuando hay boicot, ahí sí ya no se puede. Así que esperemos y confiemos en el patriotismo del Consejo Nacional Electoral, sin interferencias. Ok, muchas gracias, Tony. ¿Cuántos días dio de plazo Kelvin? No, desconozco hasta el día, en este momento desconozco, la verdad que no estoy informado. Don Augusto Aguilar, comentario final. Sí, en el mismo orden de ideas, debe buscársele solución a los problemas. Debe darse la autonomía que la Constitución le otorga al organismo electoral para que pueda realizar sus actividades de manera que no se hagan difíciles las contrataciones, las compras, la firma de los contratos, etcétera. Debemos pensar en que los miembros del organismo electoral tienen la buena voluntad de resolver los problemas, pero que se necesita más diálogo, más entendimiento y más autonomía también de los partidos políticos, especialmente del partido en el poder. Gracias, Augusto. La última pausa, vengo a despedirme y a escuchar el comentario final también de Jesús Mejía. Bueno, 30 segundos también para el ingeniero Jesús Mejía. Bueno, primero que nada, aquí no es de preocuparnos, aquí es de ocuparnos. Nuestro consejo es simplemente que si hay algo malo hay que corregirlo, y estamos de acuerdo, creo que Juan Carlos, don Gustavo y también Tony. Miren, estas cosas tienen que funcionar, don Augusto, perdón. Las cosas tienen que funcionar, tienen que salir bien. Tenemos que darle paz al país. El próximo gobierno necesita paz para poderse desarrollar, ya sea que gane Salvador, que gane doña Xiomara, que gane Yanni Rosenthal o que gane Papi. Nosotros como nacionalistas tenemos fe que va a ganar Papi, pero ese es nuestro trabajo. Al final, el voto popular es el que va a poner al presidente.
que no vaya a venir alguien a disociar y a destruir nuestro país. Tengamos mucho cuidado. Yo que les pueda servir, lo que les pueda servir, Renato, yo estoy acá, tomo lo que vos me decís ahorita, Renato. Si yo estoy equivocado, si esos documentos que les enseñé son mentiras, si me pueden demostrar que esa empresa ha escaneado, esa empresa ha encriptado, le ha puesto firma digital, ha usado ICR y ha divulgado en elecciones nacionales, me retiro de por vida. Y te lo pongo aquí y va pagada. Bueno, gracias Jesús Mejía, presenciales también aquí en Frente a Frente junto a Augusto Aguilar, Juan Carlos Elvir y Tony García. Todos muchas gracias, buenos días, la mañana del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.